Como ya sabéis, en la primera etapa del viaje salimos desde Madrid dirección Dubái en un vuelo de aproximadamente 7 horas. Una vez llegado al aeropuerto pude explorar el lugar mientras esperaba al avión que nos llevaría hasta Australia. En el vídeo de hoy volaremos desde Dubái hasta Brisbane y relataré cómo es vivir un vuelo de más de 14 horas en clase turista. Una vez aterrizado, tendré que coger un autobús que me dejará 2 horas después en la ciudad de Gold Coast, nuestro destino final y donde comienza esta historia. Bueno, ya estamos sentados por aquí. Estoy sentado en el pasillo. Tengo a mi lado como a 2 chicas asiáticas. No sé de dónde exactamente. El avión tiene 2 pisos y va completamente lleno. Es lo que más me flipa. Pero cuando te digo lleno es que va hasta arriba. Al menos en la planta de abajo, que es donde yo estoy. Igual arriba hay algo más de espacio, pero va hasta arriba. Estoy viendo cómo está reculando el avión hacia atrás. Vamos a ver el despegue perfectamente. O sea, mirad. Lo va a acompañar la 9ª sinfonía del bebé que tengo delante. Vamos a probar a cambiar de cámara. Es que se ve hasta el conductor ahí, mira las manos. Mira. Ya nos vamos colocando en la pista. Si es que se va a ver perfecto el despegue. ¿Te imaginas que despega ahora? Miedo desbloqueado, poder ver cómo te la vas a hostiar. Oye, y paso por aquí para recordarte que te suscribas dándole al botón que aparece debajo de este vídeo y actives la campanita para no perderte ninguno. Apenas estamos comenzando esta aventura y se vienen cosas increíbles. Vamos a ello. It is spicy. Well, I don't like spicy at all, but it's not much. Por aquí tenemos la carne tailandesa con arroz, una pequeña ensalada. Ese es el postre, que es como una especie de tarta de leche, y lo otro sí es una ensalada asiática. Pan y un par de frutos secos. Y sí, la verdad que justo después del despegue empezaron a preguntar por la comida y a las 2 horas ya estaba todo el avión comiendo, que por cierto estaba buenísimo y sí era picante. Los tailandeses tienen un concepto muy diferente al mío de lo que es picante y lo que no. Bueno, para que os hagáis una idea, he estado matando el rato desde que hemos empezado a despegar. Me he dormido durante 1 horilla, 1 hora y media como mucho. Han traído la comida y luego me he visto una película más bien larga. Pues todavía faltan 9 horas. 9, en concreto 9 horas y 4 minutos. Tengo 2 películas preparadas, un par de episodios, etcétera. Y para colmo, le quedan 30 minutos de grabación a la tarjeta. No consigo pasarme los vídeos que ya he grabado al iPad. No estoy pudiendo dormir absolutamente nada. Ya no es por el tiempo que llevo sentado, es psicológicamente el pensar que ya llevas unas 6-7 horas y pensar que todavía te quedan 8, ¿sabes? O otras 7. A todo esto quería enseñaros que, a diferencia del otro vuelo, en este me han dado esto. Que esto sí que es un kit de viaje. Lo voy a abrir para que lo veáis con vosotros. Falta el antifaz. Hay un antifaz que ya lo he cogido para dormir antes. Y básicamente tiene un par de medias, un marcapáginas, tapones para los oídos, un cepillo de dientes con cabezal y obviamente una pasta de dientes. Bastante bien equipado y encima también el antifaz. O sea, me parece un puntazo, la verdad, porque para mí no hace falta que tenga que ser un vuelo de 14 horas para que te den algo así. Con que ya pases unas 6-7. 6 igual está un pelín al límite, pero 7 ya depende de si te cuadra nocturno o no. Esto la verdad que se echa de menos. Muy buenas, quedan 6 horas y media de vuelo. He conseguido dormir bastante. Lo más flipante de este vídeo va a ser cómo me va bajando el humor y cómo se me va notando el cansancio a medida que pasan las horas. Ya desde que he cogido el vuelo por la mañana se me notaba bastante cansado en comparación con cómo afrontamos el vuelo de ayer. Pero la verdad que ya se empieza a hacer bastante cuesta arriba. Sobre todo para una persona como yo, que el vuelo más largo que ha hecho en avión habrán sido unas 3 horas, 4 horas. Acaban de traer la cena. Una pequeña cena así como para abrir boca y nada, dentro de un rato ya van a apagar todas las luces porque esta gente a las 8 de la tarde ya a dormir, ¿sabes? He intentado dormir durante bastante rato y de hecho lo he conseguido, pero me da mal rollo que ahora cuando toque dormir de verdad, porque es
de noche, y digo de noche entre comillas, porque empiezan a dormir, esta gente empieza a dormir muy pronto, me da miedo no tener sueño, que es lo que me va a pasar. Y ya mañana levantarme reventado de nuevo y otra vez el mismo bucle. Pero bueno, veremos. He terminado otra película a duras penas, porque la verdad que me he quedado prácticamente dormido y ahora os vais a descojonar, pero quiero que veáis lo que estoy escuchando, y es que había un apartado de música y había un apartado de música en español donde había algunos álbumes, y mira el álbum que he encontrado. En el apartado de España está el álbum de Quevedo, de Donde Quiero Estar. Lo está escuchando porque me dejé los cascos en Madrid y me he comprado unos, pero solo tienen puerto USB-C, y mi móvil es Lightning. El iPad va bien porque mi iPad es tipo C, pero claro, para escuchar música y tal estoy jodido. También hay de Melendi, de Malú. A lo que vamos, había o un trozo de pizza margarita o una especie de pavo con queso y no sé qué, así que hemos pedido el sándwich de pavo, que parecía un poco más elaborado que un trozo de pizza de margarita. Así. Vamos a abrirlo. Se abre tipo McWrap, ¿sabes? Del McDonald's. Es un bocadillo de toda la vida. El pavo es el loncha, vamos, es un bocadillo de jamón y queso. La verdad que es básicamente lo mismo que la pizza, pero en forma de bocadillo. No tiene más. El queso está fundido. El pavo es el típico pavo del mercado de finas lonchas. Y el pan sí que está guapo. El pan es como una especie de mezcla entre pan cubano o pan de hot dog. Un poquillo más duro por fuera. Se nota que está como prensado, en plan tostado, y viene caliente. Pero yo le habría metido algo más. Es que comparado con la cena de ayer, esta cena es muy ligerita. Muy ligerita. Porque a mi parecer, por cómo hemos leído en el menú, o la comida que hayamos comido o el desayuno de mañana son como las partes importantes de la comida. Esto es más un poco como para que te comas algo y aguantes la noche. Porque mañana ponen como desayuno en plan, son huevos con no sé cuánto. Os habré puesto la foto por aquí. Vamos a terminarnos esto y de seguir escuchando a Quevedo o a seguir durmiendo. Pues estamos en el baño y nada, me voy a lavar los dientes, quitar las lentillas y todo. Como veis, está completamente equipado. Listo. Ya estamos aseados y todo. Faltan 2 horas y 37 minutos de viaje. Ya estamos terminando. La verdad que pesado. O sea, bastante pesado. Pero bueno, para que os hagáis una idea, os voy a enseñar todo el recorrido que hemos hecho. Mirad, este es el recorrido que hemos hecho. Salida desde el aeropuerto internacional de Dubái, pasando por el sur de la India, por fin ya estamos dentro de territorio australiano. Simplemente falta cruzar todo el continente hasta llegar a Brisbane. Ahora creo que toca el desayuno. Mira. Es que es una ida de olla, ¿eh? Es que está lejísimos Australia. Bueno, por fin han traído el desayuno y la verdad que viene cargadito. Tenemos yogur natural griego con semillas, o sea, con muesli y fruta, que ahora lo vamos a mezclar. Fruta variada tenemos rodaja de melocotón, rodaja de sandía, rodaja de piña y rodaja de melón. Y luego me he pedido la tortilla con
queso, una salchicha, champiñones y tomate y no sé qué más lleva. Un poco raro, pero es que era lo único que había. Lo otro no venía como con mucha pimienta y no sé. Luego café con leche y curasán. Os tengo que ser completamente sincero y es que esperaba bastante más del desayuno, sobre todo viniendo de la cena que nos pusieron la noche anterior. Pero sí que es verdad que estaba rico, no puedo negarlo, aunque me tengo que atribuir bastante el mérito por cómo mezclé la comida y cómo lo organicé, porque si no habría estado muy insípido. Ya estamos aterrizando. Según salí del avión no pude grabar mucho porque tuve que pasar varios controles de visado, de equipajes, pero bueno, básicamente cogí el autobús, vieron que era yo el que tenía la reserva. From Madrid. Do you know Spain? Y fuimos directamente hacia la ciudad de Gold Coast. Aquí os voy dejando un par de planos súper chulos de la ciudad. Que esta fue literalmente mi primera impresión de la ciudad. Como veis, mucho sol, mucha palmera, todo muy costero y bastante moderno. Pero bueno, este va a ser nuestro lugar durante los próximos 6 meses, así que espero que hayáis disfrutado del vídeo y estar atentos porque se vienen un montón de cosas. ¡Adiós!